Hola, mi nombre es Julián Chávez Ramírez y por medio de este video quiero compartirles el método de la esquina noroeste, que es un método que nos ayuda a encontrar soluciones a modelos de transporte. Empecemos. ¿Qué es el método de la esquina noroeste? En primera instancia, es un método que nos sirve para obtener soluciones básicas factibles. ¿Qué es una solución básica factible? Una solución básica factible es la primera solución que encontramos a un modelo de transporte. Casi siempre no es la solución óptima. Por ende, implica que esa solución la podemos optimizar. ¿Por qué se le denomina método de la esquina noroeste? Porque las asignaciones se empiezan a hacer en la esquina noroeste de la matriz de asignación. Podemos entender también como matriz de asignación, matriz de transporte. Es decir, tenemos una matriz de transporte con un conjunto de orígenes, un conjunto de destinos y la interrelación de ellas nos van a indicar las futuras asignaciones que le podremos hacer. En la parte superior izquierda encontramos la esquina noroeste de la matriz de asignación. Es por ello que se le denomina con este nombre. La cantidad de asignaciones de las variables básicas en cualquier matriz de transporte va a ser igual a m más n menos 1, donde m corresponde a la cantidad de orígenes que tengo y n a la cantidad de destino y le restamos una unidad. Ese resultado nos indica el número de asignaciones que va a tener la solución. Este método no tiene en cuenta los costos de transporte para hacer la asignación, es decir, le es indiferente el valor o el costo de transportar una unidad de carga hacia cualquier destino. Generalmente este método nos deja muy lejos de las soluciones óptimas. Como lo dije al principio, es simplemente nos arroja una solución básica, factible, que en el mayor de los casos puede que sea óptima, pero como en otro mayor de los casos no lo es. Casi siempre, como lo dice aquí esta característica, es que su solución es muy lejos de la solución óptima. Los pasos para poder aplicar el método de la esquina noroeste son muy simples. El primero de ellos es equilibrar el sistema. ¿Cómo sabremos si está el sistema equilibrado? Primero, verificando si la suma de las ofertas de nuestros orígenes va a ser igual a la suma de las demandas de nuestros destinos. Si esto se cumple, estamos en un mercado perfecto. Pero, como esto no suele suceder, ¿cierto? Entonces, verificamos que si la suma de nuestras ofertas es diferente a la suma de nuestras demandas, nos vamos a encontrar en un mercado imperfecto. Y para ello, tenemos que agregar un ficticio. Este ficticio puede ser un origen o puede ser una demanda o un destino. ¿Cómo sabremos cuál es de los dos? De la siguiente forma. Si la suma de las ofertas es mayor que la suma de las demandas, se crea o procedemos a crear un destino ficticio. Y la demanda de este destino ficticio va a ser igual a la resta de la suma de nuestras ofertas menos la suma de nuestras demandas. O en su defecto, si la suma de nuestras demandas es mayor que la suma de nuestras ofertas, procedemos a crear un origen ficticio. La oferta de este origen ficticio va a ser igual a la resta de la suma de nuestras demandas menos la suma de nuestras ofertas. Una vez equilibrado el sistema, pasamos al siguiente paso, y es, en la esquina noroeste de la matriz de transporte, ya sabemos cómo identificarla, realizamos la primera asignación. Esta asignación se encuentra ubicada en la posición X11. La cantidad a asignar en esta posición, en la posición X11, va a ser el mínimo de la demanda y la oferta de esa posición. Después de hacer esa asignación, procedemos a restar la asignación por la oferta y por la demanda de esa posición. Seguidamente, una vez hecho esta resta, identificamos si la oferta o la demanda quedaron saturadas. ¿Qué quiere decir saturada? Primero,
que satisface plenamente la oferta o la demanda, cuyo valor va a ser igual a 0. Si tanto la oferta como la demanda quedan saturadas, es decir, asumen valores iguales a 0, definimos arbitrariamente quién queda con disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto acerca de quién queda con disponibilidad? Es decir, a quién dejamos con la opción de hacerle una futura asignación y a quién no, cuyo valor de la disponibilidad va a ser igual a 0. Una vez identificada quién queda saturada, pasamos al paso 4. Y entonces, si queda la demanda saturada, nos movemos a la posición X12. En esa posición X12, la asignación en esa posición va a ser igual al mínimo de la oferta o la resta de la demanda menos la asignación de la posición X11. Si quedó saturada la oferta, nos movemos a la posición X21 y la asignación en esa posición X21 será igual al mínimo de la demanda menos la asignación de la posición X11 o la oferta de la posición X21. Como tenemos que hacer un conjunto de iteraciones, porque este método tiene iteraciones, se continúa con el procedimiento, es decir, aplicamos nuevamente el paso 2 y hasta el paso 4 hasta lograr saturar la fila M y la columna N para darle valor a la asignación XMN. Entonces, estos son los pasos, son pasos muy simples, muy sencillos para poder aplicar el método de la esquina noroeste. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos el caso de la empresa Oruga. Y dice, la empresa Oruga fabrica sus productos en 3 plantas ubicadas en Bogotá, Tunja y Cúcuta, en las cuales hay una capacidad de producción semanal de 150, 60 y 180 unidades respectivamente. El producto es distribuido a través de 3 distribuidores ubicados en Chía, Cali y Pasto, para los cuales se ha establecido una demanda semanal de 150, 120 y 90 unidades respectivamente. Si se sabe que el costo de transportar una unidad de la planta de Bogotá a Chía es de 15, a Cali es de 12 y a Pasto es de 9 pesos, de la planta ubicada en Tunja, el costo de transportar una unidad a Chía es de 9, a Cali es de 12 y a Pasto es de 6, mientras que los costos de transporte de la planta ubicada en Cúcuta son 12, 18 y 15 pesos respectivamente para los distribuidores de Chía, Cali y Pasto. Surge la siguiente inquietud: ¿qué cantidad se debe enviar de cada planta a cada distribuidor para generar el costo mínimo de transporte? Procedamos entonces, para hacer entendible este caso, a construir la red de distribución o red topológica. Entonces tenemos un conjunto de plantas y un conjunto de centros de distribución. ¿Cuáles son las plantas que tenemos? La primera de ellas es la planta de Bogotá, que está ubicada en Bogotá, y que tiene una capacidad de producción semanal de 150 unidades. La planta que está ubicada en Tunja, que tiene una capacidad de producción de 60, y la capacidad que está ubicada en Cúcuta, que tiene una capacidad de producción de 180. Tenemos los distribuidores que están ubicados en Chía, cuya demanda es de 150, Cali, cuya demanda es de 120, y Pasto, cuya demanda es de 90. Cada planta le puede enviar productos a cada destino. Por ende, Bogotá le puede enviar productos a Chía con un costo de transporte de 15, le puede enviar productos a Cali con un costo de transporte de 12 y le puede enviar a Pasto con un costo de transporte de 9. Al igual que Tunja, le puede enviar productos a Chía con un costo de transporte de 9, productos a Cali con un costo de transporte de 12 y productos a Pasto con un costo de transporte de 6.
Cúcuta le puede enviar productos a Chía con un costo de transporte de 12, a Cali con un costo de transporte de 18 y a Pasto con un costo de transporte de 15. He aquí la red de distribución. Procedamos a construir el modelo matemático para también entender cómo es la modelación de este ejemplo o de este caso. Entonces, en primera instancia, tenemos que mirar si el sistema está equilibrado. Verifiquemos si la suma de nuestras ofertas son iguales a la suma de nuestras demandas. Procedemos a sumar 150, 60 y 180, que son nuestras ofertas. Esta suma tiene en lo posible dar igual a 150, 120 y 90. Lógicamente, nos indica que la suma de nuestras ofertas es igual a 390 unidades y la suma de nuestras demandas es igual a 360. Nos encontramos en un mercado imperfecto. Nos indica que la oferta es mayor que la demanda. Por ende, vamos a crear un destino ficticio. La demanda de este destino ficticio va a ser igual a la resta de 390 menos 360 y nos indica que su demanda va a ser de 90. Actualizamos la red de distribución y obtenemos que existe un ficticio cuya demanda va a ser de 30 unidades y cuyos costos de transporte por cada planta va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el destino no existe, ese ficticio no existe. Entonces, los costos asumen que son iguales a 0. La variable de decisiones. Vamos a indicar X sub y J, donde las I corresponden a las plantas y las J corresponden a los centros de distribución. Y la vamos a declarar número de unidades transportadas de planta I hasta centro de distribución J. La función objetivo. Entonces, para poder identificar la función objetivo, nos indican los modelos de transporte, que es la doble suma de la multiplicación de los costos por la unidad de carga transportada de cada planta a cada destino. Visualicémoslo de esta manera. Vamos a decir que la función objetivo es minimizar Z. ¿Por qué minimizar Z? Porque el propósito de los modelos de transporte es minimizar el costo de transporte. Y la Z va a ser el costo total. Esta función objetivo va a ser igual a 15x11 más 12x12 más 9x13, que corresponden a los costos de transporte de Bogotá hacia Chía, de Bogotá hacia Cali, de Bogotá hacia Pasto. Continuamos, le sumamos 9x21 más 12x22 más 6x23, que corresponden a los costos de transportar de Tunja a Chía, de Tunja a Cali, de Tunja a Pasto. Y le sumamos 12x31 más 18x32 más 15x33, que corresponden a los costos de transportar de Cúcuta a Chía, Cúcuta a Cali, Cúcuta a Pasto. ¿Qué restricciones presenta el modelo? La primera restricción va a ser en función de la capacidad de producción de la planta de Bogotá. Que va a ser igual a x11 más x12 más x13 más x14 igual a 150. Esta restricción nos garantiza la capacidad de Bogotá. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que todas las unidades que salgan de Bogotá, todas las unidades o los productos que salgan de Bogotá tienen que ser iguales a 150. O, para poder entender que realmente corresponde a Bogotá, vemos en común que el conjunto de datos I es 1, que hace alusión a Bogotá. La segunda restricción, x21 más x22 más x23 más x24 igual a 60. Esta restricción garantiza la capacidad de Tunja de producción. Es decir, todas las unidades que salen de Tunja tienen que ser igual a 60. La tercera restricción es x31 más x32 más x33 más x34 tiene que ser igual a 180. Esta restricción garantiza la capacidad de Cúcuta, es decir, que todas las unidades que salgan de Cúcuta tienen que ser igual a 180. Ahora nos vamos por las restricciones de nuestros destinos. Es decir, todas las unidades que lleguen a nuestro destino tienen que ser igual a su demanda. Empecemos por la primera, que es x11 más x21 más x31 igual a 150. Esto garantiza la demanda de Chía. Visto de otras palabras, es todas las mercancías o los productos que lleguen a Chía tienen que ser igual, la suma de ellos tiene que ser igual a 150.
x12 más x22 más x32 es igual a 120. Esta restricción garantiza la demanda de Cali y me está indicando que la suma de todas las unidades que lleguen a Cali tiene que ser igual a 120. Y lo mismo hacemos para Pasto y lo mismo hacemos para el destino ficticio. Por último, obtenemos o indicamos que las variables X, Y y J, es decir, el número de unidades transportadas de X, Y a J, de la planta I, perdón, al centro de distribución J, tienen que ser iguales mayores a 0. Esta restricción se le conoce como la restricción de la no negatividad. Aplicamos el primer paso del método de la esquina noroeste. Ya formulamos el modelo matemático. Nos vamos al primer paso de la esquina noroeste. Entonces, el primer paso nos dice que es equilibrar el sistema. Ya lo equilibramos previamente, pero recordémoslos cómo fue. Tenemos la construcción de la matriz de transporte. Esta es la matriz de transporte original, sin el ficticio que habíamos creado anteriormente. Procedemos a equilibrarlo, indicando que la suma de nuestras demandas sean igual a la suma de nuestras ofertas. Hacemos todo el ejercicio, nos indica que hay que crear un destino ficticio. Ese destino ficticio lo procedemos a introducirlo en nuestra matriz de transporte, es decir, que la tenemos que actualizar. Y vemos claramente el destino ficticio con su demanda y sus costos de transporte como estaba en la red de distribución. El segundo paso me dice, en la esquina noroeste realizar la asignación y la cantidad a asignar tiene que ser el mínimo de la demanda o de la oferta de la posición y después restarlo a la oferta y la demanda de esa posición. Veamos cómo se cumple esto. Tenemos nuestra matriz de transporte. ¿Sí? En esa matriz de transporte procedemos a identificar nuestra esquina noroeste. Esta es la esquina noroeste. En esa posición o en esa esquina procedemos a asignar la cantidad asignada, a colocarla. ¿Cómo la colocamos? Indicándole el mínimo de la oferta o la demanda. En este caso dan iguales y el mínimo entonces corresponde a 150. Lo mínimo que puedo asignar en esa posición son 150 unidades. Me dice el paso 2, esta asignación, réstalo a la oferta y réstalo a la demanda. Procedemos a restar. 150 menos 150 es igual a 0 y 150 menos 150 es igual a 0. El paso 3 me dice, identificar la oferta o demanda saturada que esté convertida en 0. O en su defecto, a quién vamos a dejar como que, aquella posición que le indique que se cumplió el requerimiento. Si tanto oferta como demanda queda en ceros, se define arbitrariamente. Veamos qué sucede en el ejemplo. Vemos que las restas nos dieron iguales a 0. Es decir, hay un empate. ¿Sí? Ese empate lo vamos a romper arbitrariamente. Para efectos del ejemplo que estoy explicando, escogí que voy a saturar a Bogotá. Entonces, saturo a Bogotá. Y al saturar a Bogotá, indico que ya no se pueden hacer asignaciones en la fila de Bogotá. Eso es lo que me quiere indicar los asteriscos. No puedo hacer asignaciones en la esquina de Bogotá, en la fila de Bogotá. Sigamos. Vamos para el paso 4 y 5. El paso 4 me dice, si quedó la demanda saturada, moverse a la posición X12. O si quedó la demanda, la oferta saturada, moverse a la posición X21. ¿Perfecto? Y el paso 5 me dice, continúe con el paso 2 y 4, es decir, comenzamos a generar iteraciones. Miremos cómo se cumple esta situación. Tenemos, como indicamos, que habíamos hecho una asignación de 150 unidades en la posición X11 y cuando hicimos la resta, indicamos que Bogotá quedaba saturada. Es decir, les digo que aquí no se puede, en la fila de Bogotá no podemos hacer asignaciones. Al indicar que Bogotá queda saturada, me dice el paso 4, moverse a la posición 2.1. ¿Por qué? Porque Bogotá es una oferta. Entonces la posición X21 surge o la vamos a proceder a identificar en esa nueva matriz. ¿Y dónde está la posición X21?
donde resalto el cuadro rojo. O dicho de otra forma, una vez saturada, ya sea oferta o demanda, procedemos a identificar la nueva matriz de asignación. En este caso, la nueva matriz de asignación es el rectángulo azul. En ese rectángulo azul procedemos a identificar cuál es la nueva esquina noroeste. En esa nueva esquina noroeste viene siendo en este caso el recuadro rojo. En ese cuadro rojo procedemos a definir la cantidad a asignar, que va a ser el mínimo de 0 y 60. Perdón, de 0 y 60. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Lógicamente, el mínimo es 0. Entonces, ¿cuántas unidades le asigno en esa posición? 0 unidades. Bien, hacemos las restas. Estamos aplicando ya el paso 2 hasta el paso 4. Hacemos la resta. 0 menos 0 me va a indicar que es 0. Y 60 menos 0 me va a indicar que es 60. Procedemos a definir cuál dejamos saturada, es decir, cuál realmente cumplió con los requerimientos de oferta o de demanda. En este caso fue la demanda. Saturamos la demanda. ¿Sí? Y indicamos que la columna o el destino de Chía no le podemos hacer más asignaciones porque ya la saturamos, ya cumplimos la demanda de Chía. Sigamos con el ejercicio. Sigamos con el paso 5, que es regresar al paso 2 hasta el paso 4 para poder generar iteraciones. Aquí empezamos nuestra tercera iteración. Perfecto. Entonces, ahí hacemos el recordería de los pasos, el paso 3, el paso 4. Tenemos nuestra nueva matriz y esta nueva matriz nos indica que ya tenemos saturado el origen de Bogotá y ya tenemos saturado el destino de Chía. Procedemos a buscar nuestra nueva matriz. A esa nuestra nueva matriz identificamos cuál es la esquina noroeste. La esquina noroeste es nuestro nuevo recuadro rojo. En ese recuadro rojo definiremos qué cantidad asignar en relación al mínimo de 120 y 60. Lógicamente, el mínimo es 60, le asignamos a esa posición, que en este caso es la posición X22, 60 unidades. Procedemos a restar. 120 menos 60 va a ser igual a 60 y 60 menos 60 va a ser igual a 0. Identificamos cuál quedó saturada. En este caso quedó saturado todo el origen de Tunja. Al quedar saturado todo el origen de Tunja, indicamos que a esa posición o a esa fila no le podemos hacer asignaciones. Y procedemos a empezar la iteración 4. Nuevamente, hacemos el recorderis de los pasos 3, de los pasos 4. Tenemos nuestra matriz actualizada, donde nos indica que Bogotá sigue saturado, ya no le podemos hacer asignaciones, que Tunja ya quedó saturado, no se le pueden hacer asignaciones, y que Chía ya quedó saturado y no se le pueden hacer asignaciones. Buscamos nuestra nueva matriz. Tenemos esa pequeña matriz, buscamos nuestra esquina noroeste, en este caso es esta. A esa esquina vamos a asignarle la cantidad que va a ser el mínimo de 60. Recuerden que este 60 salió de la resta de 120 menos 60 de la asignación anterior, o 180. Lógicamente, el menor es 60, lo que vamos a asignar son 60 unidades. Procedemos a restar esa asignación por cada demanda y por la oferta y la demanda de esa posición y decimos 60 menos 60 igual a 0 y 180 menos 60 igual a 120. Al ver que la demanda de Cali nos dio igual a 0, procedemos a saturarla y nos indica que ya Cali o la columna de Cali no le podemos hacer asignaciones. Procedemos a empezar nuestra siguiente iteración. Recordemos los pasos. Tenemos nuestra matriz de transporte, nuevamente, ya está nuevamente actualizada, donde la oferta de Bogotá ya se cumplió, la oferta de Tunja ya se cumplió, la demanda de Chía ya se cumplió y la demanda de Cali ya se cumplió. Procedemos a buscar nuestra nueva matriz
identificamos la esquina noroeste, hacemos la asignación, el mínimo de 90 o 120 nos indica que es 90, asignamos 90, restamos 90 menos 0, me disculpan el error, acá es 90, y 120 menos 90, que es igual a 30. Saturamos, en este caso nos indica que es 90, porque nos está indicando la resta 0. Entonces, al quedar saturada, ya pasto no le podemos hacer asignaciones, ya la columna de pasto quedó saturado. Procedemos a hacer la última iteración, pero ¿qué pasa? Vemos que queda una sola celda disponible o una sola posición disponible para asignar. ¿Sí? Única posición disponible para asignar. A esa única posición disponible para asignar, le vamos a definir la cantidad a asignar. En este caso nos indica que es 30 en función de la demanda del ficticio o 30 en función de la oferta de Cúcuta. Asignamos 30, restamos 30 menos 30 igual a 0, 30 menos 30 igual a 0, saturamos, pero en este caso, como es la última posición, quedan saturadas las dos. Perdón. Bien. Entonces, comencemos a interpretar. Ya encontramos la solución básica factible. Nuestra solución básica factible es la siguiente, que es la última tabla que nos arrojó la iteración. Bogotá a Chía 150, Tunja a Chía 0, Tunja a Cali 60, Bogotá a Cali 60, perdón, Cúcuta a Cali 60, Cúcuta a Pasto 90 y Cúcuta al ficticio 30. Verifiquemos o comprobemos si realmente se cumple la teoría. La teoría nos dice que el número de asignaciones va a ser igual a m más n menos 1. Entonces, verifiquemos. M, tenemos 3 orígenes, más 4 destinos, incluido el ficticio, menos una unidad nos indica que es 6. Verifiquemos. Primera asignación, Bogotá-Chía. Segunda asignación, Tunja-Chía. Tercera asignación, Tunja-Cali. Cuarta asignación, Cúcuta-Cali. Quinta asignación, Cúcuta-Pasto. Y sexta asignación, Cúcuta el ficticio. Por ende, nos lleva a interpretar que X11 es igual a 150, lo que indica que Bogotá o la planta de Bogotá envía 150 unidades a Chía. X21, que es igual a 0, perdón, que es igual a 0, nos indica que la planta de Tunja no envía unidades a Chía. X22, que es igual a 60, nos indica que la planta de Tunja envía 60 unidades a Cali. X32, que es igual a 60, nos indica que la planta de Cúcuta envía 60 unidades a Cali. X33 nos indica que planta de Cúcuta envía 90 unidades a Pasto. Y X34 nos indica que planta de Cúcuta tiene una sobreproducción de 30 unidades. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Recuerden que el ficticio no existe, solamente se creó para poder equilibrar el sistema. ¿Cuál es el costo del transporte? Entonces procedemos a multiplicar las 150 unidades que envía Bogotá a Cali por el costo de transporte, por los 15. Recuerden la proporcionalidad, ¿sí? Más 0 por 9, más 12 por 60, más 18 por 60 y así sucesivamente, para indicarnos que el costo de transporte es de 5.400 pesos. Interpretemos esta solución en nuestras restricciones. Tenemos estas restricciones, las recordamos, las que identificamos al principio, y nos dicen que la capacidad de Bogotá es igual a X11 más X12 más X13 más X14 igual a 150. Verifiquemos. X11 nos arrojó que es 150, X12, X13 y X14 según la tabla es 0 y según las variables básicas es igual a 0 porque no la tenemos como dentro de nuestros números de asignaciones. 150 es igual a 150, sí,
Por ende, se satisface la capacidad de la oferta de Bogotá. Capacidad de Tunja. Nos dice que es X21 más X22 más X23 más X24 igual a 60. Entonces, X21 es igual a 0 según la asignación. X22 es igual a 60. X23 y X24, como no hacen asignaciones, por ende su valor es de 0, va a ser igual a 60. 60 es igual a 60, sí, y por ende la Tunja está cumpliendo con su capacidad de producción. Y así sucesivamente se hace el análisis con cada una de las restricciones, comprobando el comportamiento de la asignación o el valor generado por la asignación en cada restricción para mirar si realmente se está cumpliendo las restricciones diseñadas. Por ejemplo, analicemos la planta de Cúcuta en función del ficticio. X14, Bogotá no le envía al ficticio. X24, Tunja no le envía unidades al ficticio. X34, Cúcuta le envía supuestamente 30 unidades al ficticio. ¿Pero qué quiere decir esto? Como habíamos indicado que al principio del modelo matemático indicaba que, aquí dice, perdón, que la capacidad de producción de Cúcuta son 180 unidades, pues hay 30 unidades que quedan en inventario. O sea, se produjo más de lo que realmente el mercado estaba pidiendo. Por ende, se va a sobreentender que la planta de Cúcuta tiene una sobreproducción. Compañeros, esto es todo en relación al método de la esquina noroeste. Si tienen dudas o inquietudes, por favor, déjenlos en sus comentarios. Muchas gracias.